Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se sumen y los que vean este vivo. Estamos a 2 días de la segunda luna llena en Capricornio, importantísima, porque se da en conjunción a Plutón. Si bien no es el tema del video, voy a compartir lo que serían los fundamentos, los principios básicos que van anclando lo que llamo la nueva astrología ascensional, que tiene que ver con estos tiempos de grandes revelaciones y resignificaciones de todos los sistemas, ¿no? Todo salto de conciencia que estamos dando hace que la medicina, la educación, la ciencia, la humanidad en sí se resignifique, porque la era de Acuario es el tiempo de las verdades reveladas. Así que voy a compartirlo hoy simple, sintéticamente, algo que probablemente cuando Marte y sobre todo cuando Urano ingrese en Géminis será un libro, ¿sí? Hola a todos, ¿cómo están? Muchos astrólogos también, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Bueno, en principio esto, ¿no? Es una luna tremenda de cierres que nos remite al 2008, la entrada de Plutón en Capricornio, al 2020, la triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, y es la última retrogradación de Plutón hacia Capricornio, lo cual indica que nos están mostrando si quedó algo por estrujar de una estructura obsoleta, lineal, predeterminada, inamovible. Por eso es una luna que nos invita a un gran cuestionamiento para cerrar toda inercia, todo automatismo, toda forma que venga del pasado, toda tendencia al control, comprendiendo que viene del miedo y el miedo hay que atravesarlo para dejar ir el control y pasar al dominio o a la soberanía como seres creadores de nuestra realidad, que en definitiva es la gran propuesta de Plutón en Acuario, con los aspectos que tiene, que son históricos, ¿no? El sextil a Neptuno, el trígono a Urano. Entonces, bien, un momento de muchísima intensidad en el cielo que nos pide seguir acompañándonos hacia lo magnético, hacia lo sintiente, porque es ahí en el sentir, en el aceptar, con humildad, que hay una grandeza mayor y un gran ciclo que se está cerrando como humanidad que tiene que ver con todas las memorias densas. Podemos ver con claridad ya cuando nos ponemos a crear, a asociar, a engancharnos con lo que es la mente dual o la polarización de alguna situación, entendiendo que esa mente es la que deja de gobernar a la humanidad, la que entra en conflicto, la que polariza, la que no puede ver que todo es unidad, que todo se encuentra por frecuencia y por ley de causa y efecto. Por eso una de las patas importantes de esta nueva astrología es que integra todo lo que fue la astrología hasta ahora, sobre todo, vieron, tengo la 10 de Sirio puesta, me la regaló Guadalupe esta remera, me encanta, una de mis camisetas preferidas. Entonces les decía que de alguna manera esta nueva astrología integra todo lo que fue hasta ahora la astrología que usamos la mayoría de los astrólogos, porque insisto, la integra, que fue el gran salto que da la astrología con la psicología, los conceptos de polaridad, de luz y sombra, de consciente e inconsciente o máscara social inconsciente, como decía Jung, e integra, y esto lo puedo decir con la experiencia empírica de las consultas, y de haber estudiado muchísimo astrología con un psicoanalista muy bueno, donde realmente cuando escuchamos cómo hablamos podemos discernir cómo creamos la realidad. Cuánto de lo que decimos responde a un automatismo que nos desempodera y nos lleva a las profecías autocumplidas, y cuánto de lo que decimos lo estamos escuchando. Y me parece que es la gran llave del despertar, cuando podés escuchar todo lo que decís. Todo. Y lo que pensás, y después escuchar los latidos del corazón, y ahí vas volviéndote cada vez más sintiente y consciente, que ese es el nuevo humano que deja el cuerpo mental y emocional
como un loop de memorias, de comportamientos y de creencias, ¿está bien? Hola, Susana Lagos, ¿cómo estás? Qué lindo que estés. Entonces, bueno, algunas cosas que anoté para no irme por las ramas, aunque en las ramas están los frutos, como decía este maestro sagitariano. Gracias a ustedes por recibir esta información que es importante. Si no, no haría un vivo con la energía como está en esta temporada Cáncer, si no fuera por pedido del cielo o del corazón, de eso que impulsa. Entonces, bueno, algunas cositas que anoté para que comprendamos que este nuevo enfoque no desecha todo lo que venimos sabiendo de la astrología, sino que nos abre las puertas a que es mucho más de lo que creíamos, que era lo que la mente podía determinar con el lenguaje que sostiene el cuerpo mental, que es siempre binario y excluyente, ¿no? Si decimos polaridad saturnina-uraniana o la polaridad obediente-rebelde, tenemos que ver que de alguna manera nos quedamos en una octava de conciencia, ¿sí? En un conflicto que en realidad lo que busca siempre es una superación y una integración en diferentes octavas de manifestación. Y eso es lo que es una carta natal para esta conciencia. Todos tenemos una configuración que da una indicación de una esencia compuesta, singular, y de un viaje implícito, que tiene que ver con que uno nace y esa misma carta, ese mismo diseño del cielo, donde el vacío es igual a la forma, o como es arriba es abajo, da cuenta después de un movimiento que va a tener que ver con lo que llamamos los tránsitos. Y cada uno va viviendo los tránsitos planetarios, que son para todos los que vivimos en un momento en la Tierra, pero son particulares según la configuración de tu carta natal. Hola Carmen, bueno, ahí me preguntás si estoy haciendo una formación. Formaciones tengo cursos básicos ya dados que me pueden consultar, pero lo que estoy haciendo ahora es un grupo experimental, porque de alguna manera me cansé de enseñar los arquetipos planetarios, los signos, que es muy importante porque la base de una interpretación son conocer los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Después, en mi caso, aprovecho para decirles, yo no tomo asteroides en general o puntos arábigos, puntos vernales, sí el nodo norte es muy importante, pero los tomo cuando están activos. O sea, si vos venís con un ascendente en Libra o con un sol en Libra en el primer decanato, voy a hablarte de Lilith probablemente, que está ahí. Si no, no, porque si no la astrología de alguna manera se vuelve un refugio neurótico de información, que lo importante y el arte de la astrología es ser precisos con lo que es importante para esa persona en determinado momento que está activo en esa carta, como una temática. Por eso la clave de una consulta es escuchar. Pero volviendo a la pregunta, Carmen, estoy haciendo un curso de experimentación donde vamos aprendiendo astrología, pero ya no de una manera esquemática. Vamos a ver los planetas, cómo funciones, sino lo hacemos, pero ya no de esa manera, de alguna manera predeterminada. Entonces aprendemos todos los conceptos técnicos de la astrología, pero lo que más me interesa es que podamos ver el cielo cada domingo y empezar a sentir nosotros cómo la astrología nos está atravesando todo el tiempo, ¿sí? Y hacer activaciones y meditaciones. Por eso está muy guiado el taller y está más orientado a acompañar la ascensión desde la astrología. Más que una formación como astrólogo, pues vuelvo a esto, es como un arte. Podés estudiar 20 años astrología y dar clases de astrología, pero si vos no tenés integrado en vos las leyes del Kybalión, que yo cuando las leí, por ejemplo, no las entendía. Muchas gracias, ahí hay gente que está en el grupo, que por cierto, tenemos el domingo a la tarde, hoy lo voy a subir, la sala especial de activación de esta luna, segunda luna llena en Capricornio, que es muy importante. Los que no estén en el grupo, bueno, se tienen que inscribir, por supuesto, pero bueno, lo aprovecho para decirlo también por si quieren participar en la sala o sumarse al grupo que tiene bonificadas esas salas también. Lo importante es el compromiso con uno mismo en este proceso y darse cuenta que la información que transparenta la astrología nos religa con el misterio de lo que estamos viviendo. Por eso, al expandir la conciencia podemos
expandir lo que podíamos percibir de la astrología como mucho más que un lenguaje, una herramienta terapéutica o de autoconocimiento, sino que es realmente el orden en el que estamos insertados dentro de un universo local que tiene que ver con un brazo de Orión, galaxia, Vía Láctea, y el sistema solar, que es el conjunto de planetas que orbitan alrededor del Sol, donde estamos nosotros en el planeta Tierra, se relaciona con el zodíaco, que es ese cinturón de signos por donde va pasando la galaxia, y podemos hablar de la era de Piscis y tenemos evidencias de que esa cualidad se empapa en la Tierra cuando es la era de Piscis, cuando fue la era de Aries, y ahora entramos en la era de Acuario, que además coincide con el día galáctico, en donde volvemos a reconectarnos con lo sutil, con nuestra divinidad. Por eso estamos todos nosotros acá como almas despertando. Para sumarse al grupo tienen el link en mi biografía o me escriben por privado y les paso el contacto de quien lo gestiona. ¿Está bien? Pero bueno, es muy importante entender esto porque nos damos cuenta que estamos dentro de un juego que ya explicó el maestro magnético Crayon que cómo funciona la astrología. De hecho hay un texto que lo pueden buscar, yo lo compartí con el grupo, es maravilloso. Es todos los domingos a la mañana el curso, pero pueden verlo en cualquier momento si no pueden estar un domingo. Les enviamos las clases. Pero volviendo a la cuestión, me parece interesante entender que ahora, con la comprensión de que somos campos electromagnéticos, que recibimos vientos solares que impactan en la Tierra, que la Tierra tiene un núcleo que está alineado, pulsando al unísono con el Sol central, podemos entender que somos cuerpos que estamos sostenidos por campos electromagnéticos y que la luz del Sol informa a nuestras células, a nuestros campos. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. A mayor luz, mayor necesidad de drenaje de toda densidad, de toda distorsión. Por eso lo que fue la caída de la humanidad, la noche oscura, ¿sí? Donde dimos espacio a razas depredadoras o desconectadas del corazón amoroso que pudieron justamente alimentarse de nuestro adenocromo a través de las distorsiones emocionales y mentales, desde donde estábamos siempre en un déficit de energía y en patrones distorsivos, ¿no? La ira, la envidia, la codicia, la desconexión de nuestra esencia, que es amor, que es luz, que es poder, y del propósito divino, que es estar encarnados ahora, porque una vida sin propósito es más angustioso que desencarnar. Por eso lo importante de integrar para qué estamos acá, y que nadie está de más, y que nadie se queda porque sí, sino porque estamos en un momento de gran transición. Por eso el compromiso con el alma es emergente e inminente. Entonces, volviendo a lo que les decía, hoy podemos, con la información que tenemos metafísica, comprender cómo la astrología opera en un nivel simple pero profundo, en donde todo está vinculado, que es también lo que heredamos de Lemuria. Por eso los astrólogos que dicen que es simplemente una correspondencia simbólica, están en un pensamiento mágico, psicológico, evolutivo. O sea, los mismos astrólogos han quedado encerrados en la polaridad saturnina-uraniana, obediente, rebelde, y muy esquematizados a un plano mental psicológico, y tenemos que asumir que la psicología llega hasta una frontera. Por eso Jung es el primero que da un salto hacia la astrología. Por supuesto Dane Rudhyar también, pero por la época en la que estaba todavía había mucha más densidad y no se podía comprender lo que él traía. Por eso recomiendo mucho sus libros, Dane Rudhyar, por ejemplo, La práctica de la astrología. Pero a lo que voy es lo importante ahora de dar un salto cuántico, que no es místico, que no es una creencia, que no es religioso ni espiritual, sino en todo caso espiritual en el sentido de comprender que tenemos un cuerpo espiritual vinculado al fuego, un cuerpo mental vinculado al aire, un cuerpo emocional vinculado al agua, un cuerpo físico energético vinculado a la tierra. Ahora, lo importante de comprender cómo lo sutil gobierna lo denso y la metafísica o el ser sutil es el que va creando la materia. Hoy por hoy sabemos que la biología sigue a la conciencia. Entonces, a mayores niveles de vibración y verdad, vamos integrando en nuestro ser más movimiento de vibración, de energía, de conciencia, vamos teniendo. Por eso
vamos estando cada vez más livianos, cada vez más conscientes de cómo creamos nuestra realidad, cada vez más comprometidos con lo que no queremos, con lo que viene del pasado. Por eso ayer hablé del cierre de las líneas del tiempo, del linaje kármico, todo lo que venimos haciendo hace 5, 10 años, 15 años de constelaciones familiares, nueva medicina germánica, epigenética, la biología de la creencia. Todo esto el nuevo astrólogo lo tiene que tener integrado para poder dar ese salto del cuerpo mental que empieza a ser contraproducente a la velocidad evolutiva a la que el alma quiere ir. Por eso, en principio, esto, ¿no? La nueva astrología ascensional integra y da cuenta de cómo la astrología explica, y acá es donde cada astrólogo tiene más enganche con alguna herramienta o sistema que lo permita asociar. Por ejemplo, los mitos, ¿no? Hay astrólogos que estudian todos los mitos, que son muy interesantes, por eso digo, lo importante es conocer los mitos, pero no quedarnos en el mito en sí, sino comprender por qué Quirón, por ejemplo, es este sanador herido que es abandonado por sus padres, que recibe una flecha de Hércules borracho que no puede sanar en su pierna, entonces esa herida lo lleva a un proceso de resiliencia, de comprensión, y por eso puede ayudar a otros y es un maestro sanador, el arquetipo del Dr. House. Pero digo, no importa conocer el mito, importa comprender cómo opera ese planeta en vos, en el otro, cómo está funcionando en el cielo ahora Quirón en Aries. Porque si nos quedamos sino con el relato, habla de que no estamos integrando realmente cómo está operando y funcionando la astrología constantemente en nosotros. Y cómo la carta natal, insisto, da cuenta, lo voy a decir de nuevo, de una esencia compuesta singular y de un viaje implícito, donde sé que a los 50, 52 años voy a vivir el retorno de Quirón. Entonces va a haber un tema, según mi Quirón natal y los aspectos a la carta natal y a la casa donde esté, que van a estar acentuados. Ahora, ¿quiere decir que tengo algo que sanar? Quizá no, quizá ya no sanaste en otro momento, tomaste la sincronía y la experiencia en otra cuadratura y pudiste, y ahora ese Quirón se vive como la manifestación evolutiva de un Quirón ya no en karma, sino en el dharma de ser un sanador o un maestro de esa cualidad, donde en principio Quirón trae una dificultad. Pero este enfoque astrológico nos permite comprender cómo nada está de más, cómo todo tuvo sentido, cómo aquello que vivimos fue perfecto para lo que ahora estamos trascendiendo, para reencontrarnos con nuestra frecuencia y nuestra potencia original. Por eso aquel que todavía se pelea con el pasado, con las situaciones, con los padres, siempre anda como rengo, como Quirón, como con una herida que no sana, porque no puedo ver lo pertinente de que todo lo elige el alma. Entonces no puedo integrar esa experiencia como fuerza. Por eso lo importante del concepto de luz y sombra, y que nos da y ha expandido tanto a la astrología, pero ahora la ascensión la va a expandir mucho más. Por eso este video. Entonces, lo que les decía es que la astrología puede explicar desde los mitos griegos, que en definitiva es una manera de que el conocimiento astrológico perdure en el tiempo a través de los mitos, que los toman de Atlántida y Atlántida de Lemuria, ¿está bien? Esa es la rama occidental, después tenemos la rama egipcia, por eso cuando vemos que todas las astrologías funcionan según su enfoque, también nos damos cuenta que esta nueva astrología las puede integrar a todas. Pero entonces podemos tomar las leyes del Kybalión, que como les decía, yo las leí y las estudié, pero no las entendí hasta que no vi cómo se manifiestan todo el tiempo. ¿Por qué la ley de vibración funciona? La ley de causa y efecto, que es que todo es mente, el universo es mental, que en realidad es la energía sutil que genera el punto, que es Plutón, que en un momento implosiona y genera la materia, que en realidad no es la creación del universo, es la creación de la materia bariónica, es la creación de la posibilidad de crear cuerpos, vehículos, materia tangible, por eso toda la materia es Tauro y toda la energía es Escorpio, y desde ahí pudimos experimentar como almas, que fue uno de los impedimentos que encontramos. Bueno, ahora somos conscientes y creamos todo un universo, ahora vamos a habitarlo. Y ahí es cuando diseñamos los cuerpos humanos que nos permiten encarnar el alma como
la mónada como la chispa divina. Por eso tenemos todo el compendio de Nevadón o del Padre Fuente, de esa chispa divina que está en nuestro corazón. Por eso nuestro corazón pulsa el son del sol central, con el que está alineado ahora nuestro sol, y del núcleo de la Tierra. Por eso podemos entender los rayos gamas, los vientos solares, que ahora impactan en nuestros cuerpos y remueven todas las memorias densas. Por eso nos hemos creado a imagen y semejanza, exactamente. Y vamos a cada vez más irradiar más luz. Por eso encendemos el cuerpo K, esa energía en nuestra médula espinal, por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que nutre las fibras de ADN que van despertando. Pero fíjense que estamos cada vez más radiantes, cada vez más luminosos. Podemos ver cada vez más el aura, las auroras boreales, los arcoíris, cómo la materia está sostenida por la luz. Y no basta ver cómo se crea un ser humano para darnos cuenta, cómo crece un árbol para darnos cuenta de que es la luz la que nutre a esa forma que va a absorber el agua de la tierra o de la madre para desplegar ese genoma. La telepatía, claro, o sea, empieza a activarse los dones, ¿no? O sea, empiezas a darte cuenta que siempre fuiste clarisintiente y demás. Pero entonces quiero avanzar con estos fundamentos que escribí para no irme por las ramas. Los mitos, las leyes del Kybalión, también lo que es el psicoanálisis, la comprensión lacaniana de que el inconsciente se estructura por lenguaje, por eso lo importante de las palabras, los descubrimientos metafísicos y cómo opera la física cuántica en el ADN y la multidimensionalidad, explicando la sincronía y efectividad de la astrología en diferentes planos convergentes, vinculando lo sutil a la materia. Entonces, ¿por qué la astrología funciona siempre? Y no puede ser por un concepto abstracto que me lo explique. Como es arriba es abajo, listo. No. Tenemos que empezar a ver que la astrología está operando sobre nosotros todo el tiempo por los movimientos planetarios de retrogradaciones, de acercamiento, de alejamiento, que es un gran diseño cuántico aplicado. O sea que hay todo un diseño en ese movimiento de planetas. Por eso podemos entender también cómo el sistema solar ahora en algún momento puede desaparecer un planeta y aparecer otro, porque el sistema solar también se está moviendo espiraladamente alrededor de soles, y que en realidad, bueno, hay un universo central de la fuente divina o el Padre Azul, como lo llama Jesús en Caballo de Troya. Desde ahí se dividen los 7 multiversos, las islas paradisíacas, que después se encargan de formatear los universos, y nosotros somos una ramita de una galaxia, de uno de esos multiversos, reconectándonos a nuestro entrelazamiento, nuestro ser arcangélico, etcétera, etcétera, para volver a ese centro que es la reconexión con el Padre Azul, la fuente divina, y darnos cuenta que somos creadores en la materia, cuyo propósito es tomar la maestría que ya tenemos y traerla a la Tierra. Por eso, porque estoy diseñado para saber todo esto, por eso. Y lo integré y lo entendí, entonces lo puedo explicar. Entonces, lo importante de esto es justamente cómo va revalidando la astrología y donde no tenemos que desechar nada. Si usás el psicoanálisis está buenísimo, porque la herramienta terapéutica en ese sentido de la astrología es única, porque además de poder escuchar a la otra persona y acompañarlo, si estudiaste constelaciones familiares, si estudiaste metafísica, si estudiaste bioneuroemoción, si comprendés cómo funcionan las lealtades inconscientes al sistema y encima tenés la carta natal de la persona, ¡wow! ¡Qué manera de saber y poder leer capas y planos de información! Por eso ahí la responsabilidad de cómo acompañar a alguien, cuánto permiso hay, cuánta escucha hay para el paso que tiene que dar, ¿no? Para que no sea abrumador ni confuso. Entonces, otra de las cuestiones es que el astrólogo, para lo terapéutico íntegro, y vive
Por eso digo que integra, o sea, el astrólogo tiene que tener integradas las terapias, las sanaciones para ayudar al otro. No es solamente la carta natal, sino escuchar cómo funciona el lenguaje, cómo el lenguaje sostiene patrones, cómo la persona habla y en ese sentido actualiza lo que vive. Cada día sostenemos la realidad que vivimos, entonces ahí es donde nos puede ayudar a ver las causas, con la luna, con la casa 4, con el nodo sur y demás, pero no es solo eso sería pensarlo mentalmente, separadamente, sino que es ver toda la carta y cómo está vibrando en esa persona y cómo nos permite ver ahí qué está activado, qué todavía tiene que integrar. Y eso es maravilloso por eso en una consulta terapéutica es tan profundo, en una carta natal, porque además después lo volvés a escuchar y te hace sentido en diferentes niveles de integración. Por eso a mí me encanta hacer la lectura y que la grabe la persona, porque después la escucha y al año trae mucha más información. Es como leer Caballo de Troya, o sea, lo leíste una vez, cuando lo lees la segunda es mucho más lo que podés integrar. Pero no es la herramienta fuera, es lo que uno puede tomar de esa herramienta. Por eso traigo la reivindicación de la astrología a un nuevo nivel. Pero entonces, ¿cómo el astrólogo vive estos principios revelados? ¿Cómo entiendo en mi vida que voy a resonar con personas que estén en mi frecuencia? Si no se van de mi pantalla. Así funciona la realidad. Cuando hay mucha diferencia frecuencial, es donde tenemos que actualizarnos, porque si no hay una resistencia que está haciendo que nos movamos en planos de vibraciones muy divergentes. Y esto nos pasa a todos. En la medida en la que vamos integrando, sanando, comprendiendo, nos interesan otras cosas, cambiamos de vínculos, empezamos a interesarnos por otras cosas y empezamos a ser más conscientes de nuestra frecuencia, qué elegimos, cómo nos cuidamos, cómo nos nutrimos, empezamos a tener más salud, pero la salud deja de ser salud y empieza a ser vibración, activación. Por eso, bueno, buenísimo. Lo leí hace 20 años y ahora vos lo traes. Buenísimo. Bueno, genial, sí. Por eso digo, Crayon hace 35 años que está hablando de esto. Pero bueno, es importante este tiempo, porque ahora tenemos la conciencia para activarlo también. Es como cuando lees Borges a los 20 años, no entendés nada, pero después lo lees a los 30 y decís, che, está interesante esto, pero ¿quién cambió? La astrología sigue siendo la misma, los que cambiamos somos nosotros, que podemos percibir otras cosas de ella y de todo. Entonces, estos principios revelados de la nueva medicina, el psicoanálisis, la bioneuroemoción, cómo creamos las enfermedades para recordarnos una distorsión del plano emocional mental que tenemos que dejar de sostener. Bueno, esto es importante aplicarlo. Por eso también integra todo lo que es lo chamánico, ¿no? Aquellos que han leído los libros de Carlos Castaneda, hablaba de cómo activar la ascensión, o lo que para los sirianos era el cuerpo K también, o sea, tomar cada vez más energía aplicando la recapitulación, el arte del acecho, el arte del ensueño, lo que es parar el mundo, el discurso interno. Por eso lo importante de silenciar la mente, porque hasta que no silencias tu mente y podés escuchar, no podés crear en conciencia. Por eso lo importante de ese paso que estamos viviendo ahora de restablecer el magnético sintiente femenino de la humanidad, porque desde ahí es que podemos ser soberanos de nuestro cuerpo eléctrico masculino mental. Hola Marce, ¿en qué se distingue la astrología? ¿Te suena? Sí. Astrosofía. No voy a entrar ahí ahora. Bendecido día, Marcela querida. Por eso, escuchen y reciban. Escuchen y reciban. No quiero estar ahí comentando, preguntando, abriendo cuestiones, porque quiero bajar esto que es muy preciso. Nos ayuda a comprender también la astrología el tiempo de la ascensión profetizado. O sea, entender que sabemos lo que estamos viviendo porque hablaron de esto los mayas, que estaban conectados al sol central, eran pleyadianos, que estaban conectados al plan divino, a la cuenta galáctica más grande, que es las de 26.000 años, por eso ahora estamos entrando a los 13.000 años del día galáctico, pero estamos cerrando 7 vueltas de 26.000 años, entonces es realmente un retorno a la Lemuria y más allá. Por eso Jesús decía, ustedes harán cosas como las que yo hice, pero mucho más aún.
nosotros o las generaciones que vienen, pero claramente él vino para demostrar que el proyecto micaélico nevadónico era posible y a traer el concepto del Dios compasivo, amoroso, humilde y de ese único Dios, ¿no? Por eso resuenan tanto las palabras del Maestro Jesús, que era un fractal de Micá y un creador del universo local. Pero bueno, cuando él hablaba del Padre Azul, hablaba de ese gran Padre creador de los multiversos. Por eso entender las jerarquías, que bueno, esto últimamente lo está explicando muy bien JJ Benítez, que es el que le llega la información del viaje en el tiempo, en el cual se recaba toda la información, para mí, más verídica de la historia de Jesús. Por eso les recomiendo mucho esos libros, y en todo caso les recomiendo los videos del visitante que subió el maestro JJ Benítez, Juan José Benítez, que está subido hace 2-3 meses, y habla de Caballo de Troya y todo lo que él pudo resignificar de la maestría y el ministerio de Jesús, que ahora se reactiva en todos nosotros, como los Cristos, ¿sí? Que vamos activando en la medida en la que vamos recordando quiénes somos, ejerciéndolo, y tenemos la luz suficiente, porque ahora es el momento de activar esas fibras de ADN que estaban dormidas. Piensen que tenemos 12-13 fibras de ADN y teníamos 2 activas. Imagínense lo que es activar la tercera. Bueno, el desconcierto que estamos viviendo, la transmutación, la apertura de conciencia, porque ahí ya es un salto cuántico. La conciencia de quinta dimensión nos saca de la ilusión. Más allá de que estemos todavía en una tercera dimensión material, ya nos damos cuenta que estamos en diferentes dimensiones. Y esa conciencia ya empieza a alquimizar rápidamente la materia. Entonces, nos ayuda a comprender estos tiempos, por la ascensión, por qué los mayas decían que se cerraba, no tenían profecías hasta el 2012 y decían que nosotros íbamos a escribir en nuestras células la nueva historia de la humanidad, que es lo que vinimos a hacer. Por eso también traje la información ayer de cómo, al ser maestros ascendidos o hijos paradisíacos o jerarquías, no sé, universidades de Sirio, por ejemplo, encarnadas, o de Andrómedas, o del Comando Santa Esmeralda, etcétera, 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 fuimos también perdiendo en las encarnaciones densas la conciencia de que éramos esos dioses, esos creadores, esos fractales. Por eso estamos también soltando el Alzheimer de esa frecuencia multidimensional que había quedado contaminada. Por eso el lío que se armó cuando cayó la conciencia humana. Porque éramos dioses encarnados, o sea, nosotros como ángeles le dimos lugar a las razas reptilianas, le abrimos las puertas en Atlántida a ese parasitaje que vivimos hasta ahora y en gran parte la humanidad está viviendo. Por eso es el momento bisagra de la humanidad, ¿no? O sea, el antes y el después. Es el momento de la piedra Hopi, donde una humanidad sigue en picada y una humanidad empieza a retomar su plan divino de ascensión y de recordar. Por eso digo que la astrología ya sabía que este tiempo era el de el gran reencuentro, el gran reinicio, el gran reseteo, donde nos proponemos vivir la ascensión en vida, algo que antes no sucedió, porque al caer la conciencia se tuvo que resetear el planeta y la raza. Por eso después entender por qué después viene Egipto y se quiere restablecer a través de la activación de la Kundalini, el ADN y demás, ¿está bien? Y todo esto está vigente. Por otro lado, nos permite empoderarnos como frecuencias. Esto es un salto de conciencia, también esta astrología ascensional bien entendida, revelando el tiempo y el no tiempo en la materia, que sería el misterio de la cruz. Cómo somos una conciencia vertical y vamos ascendiendo hacia esa sutilización, hacia esa elevación, hacia un haz de luz puro, irradiamos más luz y para eso tenemos que ir drenando lo que es la horizontal, la memoria, el karma, el pasado, cómo se sostiene el pasado ahora en una forma de ser, en una forma de poner el cuerpo, en una forma de comprimirme según patrones sutiles que degeneraron el cuerpo. Por eso cuando uno mueve algo en el cuerpo se mueve algo sutil, y cuando se mueve algo sutil se acomoda algo en el cuerpo también. Entonces nos ayuda a entender esta paradoja, la astrología, que no es menor, porque es una crisis de identidad de por vida al
yo planetario o al cuerpo mental. Comprender esto, que somos un alma en un cuerpo, que nuestra identidad es doble, que somos acá únicos y nadie va a volver a encarnar como vos, por eso todos somos importantes, aunque nadie es indispensable, según dicen, no sé, yo no me atrevería a decirlo, pero al mismo tiempo nuestra identidad verdadera es la identidad de allá. Por eso, ¿qué es lo que se está destilando? La identidad que no somos y hemos sostenido hasta ahora por herencia, por linaje, por social, por inconsciente colectivo. Y ahí podemos empezar a traer nuestra verdadera esencia, que es esa identidad multidimensional conectada a la fuente. Por eso ahí no engancharse mucho en los sistemas estelares y si soy siriano o pleyadiano, 111, 111, todo el tiempo 111, sino que estuviste por todos los planetas y por muchas dimensiones, haciendo rescates de especies, ayudando, enseñando, aprendiendo. Lo importante es reconectarte con esa chispa divina que es el Adán Kadmón, el Cristo, que es el que se activa en el corazón, en la cámara sagrada. Sabiduría, poder y amor. Y es el que despliega después todos los atributos que no podemos forzar, sino que manifestamos a través del vacío de quien no soy. Y ahí es donde tenés energía, como dicen los chamanes, para estar alegre, para estar consciente, para ser preciso, para ver cuándo creo orden y cuándo creo caos en mi realidad. Entonces este momento es de muchísima claridad. Todos estamos pudiendo ver cuándo asociamos desde un circuito viejo mental que nos va a llevar siempre a la profecía autocumplida. Y cuánto realmente estamos en presencia, donde no hay mente, hay conciencia que crea, que plasma una información, que está escuchando mientras la dice conscientemente, con una intención clara. Por eso los chamanes le daban tanta importancia a la intención pura. Porque el poder de la intención, el poder de lo sutil, es enorme e infinito. Entonces, gracias a todos ustedes, alegría. El sentimiento, que no es una emoción, es un sentimiento de la divinidad. Creamos por alegría, vinimos por entusiasmo, porque elegimos una experiencia. Nos hicieron creer que estábamos condenados. No, elegimos esta experiencia para el alma y por el propósito magnánimo que implica para una raza que es divina y que estaba caída. Y lo que genera también, como dije, de la purificación de ese entrelazamiento de líneas que habían quedado contaminadas, como con Alzheimer. Por eso las guerras de Orión, por eso se creó la Confederación Galáctica. Bueno, esto lo explica bien Rodrigo Romo. Entonces, nos ayuda a comprender este tiempo, es un salto de conciencia para entender el tiempo y el no tiempo, nos permite empoderarnos como frecuencias creadoras, esta nueva astrología. Estoy dando los fundamentos, manifiesto de la astrología ascensional, acá en vivo por Instagram. Nos permite empoderarnos como frecuencias creadoras, encarnadas para ello. Y salir de la condena, de la polaridad del astrólogo con visión hasta el concepto de luz y sombra. Por eso digo que es un salto cuántico para lo que fue hasta ahora la última actualización de la astrología, que fue en el siglo XX, con la integración a la lectura astrológica clásica. Por eso también hay que volver a lo clásico cada tanto, porque lo que llamamos astrología evolutiva o psicológica, ¿no?, que es lo que la mayoría de los astrólogos que vemos hace, quedó muy enredado ahí, en lo mental, polar, luz, sombra, polaridad neptuniana, saturnina, o como la quieran llamar. Y esto lo vi en muchas escuelas de astrología de Buenos Aires, que son muy buenas con la astrología psicológica, pero quedaron como Nietzsche. Quedaron en una sobrecarga de entendimiento y de cuerpo mental que termina generando una necedad, una arrogancia que no nos permite ver que hay un plano sutil, espiritual, más profundo que está operando también. Y estoy dando las bases científicas de esto, de alguna manera. O sea, y esto ya tiene que ver con poder entender que la física cuántica, el ADN, los campos electromagnéticos, los vientos solares, el magnetismo,
son fuerzas que operan sobre nosotros, no es como la gravedad, no sabemos cómo está funcionando todo el tiempo. Por eso digo que es un salto de esta visión que había llegado hasta el siglo pasado y este siglo al concepto de luz y sombra, que es la frontera que nos da la psicología. Por eso, no creo que es Caruti, dice, cuando la ciencia reconozca la astrología, va a ser un gran día para la ciencia, no para la astrología. Porque la astrología integra lo científico. La astrología integra todo. Por eso también da indicación, como les dije, la carta natal, por eso es la herramienta que nos traemos, pues el momento del nacimiento es tan importante. Por eso es tan importante este tiempo y esta comprensión y conocer la carta natal, porque da una indicación de una esencia compuesta singular. Siempre vas a vibrar ese Capricornio-Piscis, esa relación entre no ponerme muy duro y no ponerme muy blando, ¿no? Hola Joaquín querido, ¿cómo estás? Si no está conectado al corazón no prosperará. Total, porque la verdad resuena en el corazón. Por eso tantas personas me dicen, te escucho y me empieza a pulsar el corazón. Bueno, esa es tu verdad. No soy yo. Es algo que resuena en tu corazón. Por eso cuando vemos a alguien con pureza de corazón, nos conmueve. Nos mueve algo en el corazón que es verdadero en lo más profundo de nosotros. Y eso no te lo puedo transmitir, no te lo puedo enseñar, no está en un libro. Eso es algo que se transfiere y resuena. Por eso lo importante es estar permeables y receptivos, humildad y sintiencia para el nuevo humano, porque eso es lo que nos permite recordarnos, volver a pasar por el corazón. La mente va a dar información, el corazón da frecuencia, y es el que da cuenta de la verdad. Por eso siempre tendrás tu intuición como una herramienta que te recuerde que estás conectado a la fuente y al alma a través del corazón. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? O como dicen los chamanes, que ese camino tenga corazón. Eso es lo importante. Porque si hay corazón, hay entusiasmo, que es Dios adentro. Donde no hay corazón, puede haber mucha información, tomar lo pertinente de la información, pero saber que no va a llegar, que no te atravesó, que no está integrado. Y esto se siente, no se explica. Entonces, aplica al servicio del alma todos los enfoques que haya podido integrar de la astrología. ¿Comprenden esto? Por eso yo siempre digo, yo en una consulta estoy al servicio del alma. No hablo con egos, no puedo, no me dejan. Entonces tengo que estar al servicio del alma. Aunque a veces lo mejor que te pueda llevar de una terapia o de una consulta es un buen fastidio. Como me dijo a mí un gran maestro, y tenía razón. Pero después se agradece. Siempre que tengamos la humildad de reconocer y de aceptar, que es lo que nos devuelve el poder personal. En la medida en la que podemos disolver la importancia personal, que es la que se va a justificar, la que va a decir algo, no, mirá que no es tan así. Bueno, pero ¿estás tomando lo que es nuclear para vos? ¿O vas a seguir escondiendo la herida de vos mismo? Por la herida entra la luz. Entonces aplica al servicio del alma todos los enfoques, por eso decía la astrología psicológica, la astrología kármica, la astrología dracónica, la astrología sideral, la astrología que se basa en luna, sol ascendente, la astrología que se basa en sol ascendente, nodo norte, la astrología que habla de los mitos, todas. Lo importante después es qué haces con toda esa información, además de llenar de información al consultante y cansarlo, ¿no? Por eso yo le digo, si querés buscar información genérica, anda a las páginas de internet que son buenísimas. Te van a hablar 28 veces de la luna en Piscis y las tendencias de esa luna. Ahora, en una consulta vos tenés la oportunidad de que alguien que tiene integrado el lenguaje y en el mejor de los casos las experiencias y los sistemas terapéuticos, que es la banda kármica que está antes y más cerca de la astrología, podés tener a alguien que puede leerte, escucharte, verte y a través de la carta conectar directamente con el alma. Pero ahí lo importante es, bueno, ¿qué es lo pertinente de lo que tengo para decir? ¿Qué voy a abrir? Porque puedo hablarte 1 hora de cada aspecto, de cada casa, de cada signo. Ahora, ¿para qué? ¿Para demostrarte que sé? No. Es como, por eso dije también, salir, no te va a decir tu misión de vida o marketinadas por el estilo.
me permito decirlo, porque el astrólogo dice, no, yo te voy a decir cuál es tu misión de vida. No, mira, la misión de vida es que te permitas recibir más amor, ama y haz lo que quieras, porque el amor es lo que te va a hacer libre, y la verdad, o sea, la misión es reconocer. ¿Reconocer qué? La verdad de quién sos y por qué estás acá. Eso le va a dar un propósito a tu vida. Y eso te va a permitir saber cuál es tu misión, pero la misión es desde el ser, después viene el hacer. Si no, si creo que a través de conocer una carta natal, te puedo decir la misión de vida porque te vi el medio cielo, los aspectos del sol y Marte, no sé. Y no es tan así. Por eso también digo, no me voy a un polo. Te ayuda muchísimo a conocer qué tenés facilitado hacer, y yo me permito inclusive decir, mirá, como le dije ayer a Marita Herlein, una gran maestra, mirá, este año está buenísimo que escribas algo, que estés abierta a lo que te baje, porque siento que hay algo, un sistema, algo que vas a plasmar. Y a veces es ese mensaje que pulsa fuerte para la persona. Ahora, eso está lejos de decir, tu misión de vida es escribir, tu misión de vida es ser terapeuta holístico. No es esa. Por eso también nos ayuda a sacar a la astrología de todos esos planos superficiales predeterminados que terminan siendo condicionantes, terminan siendo una obsesión más del cuerpo mental. A ver qué dice Joaquín, que me interesa. Claro, total. Eso es humildad. Cuando las estructuras del ego caen y podemos ver la bendición de la transformación. Para mí esa es la humildad, no es hacerte chiquito. Es poder agachar la cabeza ante lo que la realidad te impone como perfecto y pertinente, porque ahí también podés tomar tu grandeza como ser creador. Y eso es un servicio para todos, ¿está bien? Por eso, claro. Y esa transformación es una alquimia de fuerzas para vos, para tu vida más plena y para toda la humanidad. Por eso es lo importante de seguir sintiendo. ¿Sí, Joaquín? Sin mente, sin querer compartir nada, sin querer hacer algo con eso. Seguir abriendo. Silencio amoroso adentro y gratitud. Entonces, sigo con estos fundamentos. Más allá de cualquier enfoque mental, nos permite concebir la vida y la carta como un viaje de integración de octavas de manifestación de un patrón energético. ¿Ok? Siempre voy a tener este cuerpo, por eso yo relaciono mucho la carta natal al cuerpo. Cómo se configura una tendencia energética con 4 elementos, con planeta. Hermano, Joaquín, hermano del alma. Vemos todos tu maestría, hermano, y la honramos. Entonces, justamente nos permite entender, claro, mira, cómo sigue subiendo una misma manifestación energética que va integrando todos los planetas y todos los signos, porque en definitiva todos tenemos la misma orquesta, todos tenemos los mismos planetas, los mismos signos, pero distribuidos de una manera particular. Por eso es lo interesante de ver la carta natal y sobre todo las revoluciones solares como una pintura. Como una pintura, ¿no? Cuando están todos los planetas ahí abajo, ¿no? ¡Wow! ¿No? Se está moviendo algo muy personal, muy familiar, muy íntimo. Es muy hermoso poder... Nada, a mí me estimula mucho. Bueno, entonces les decía, no te va a decir tu misión de vida o marketinadas así. La misión es reconocer, pero te va a ayudar a entender a vos un propósito mayor y que sos mucho más de lo que crees que sos. Por eso es tan potente hacerse una carta natal, porque si juego a creer eso, no puedo volver a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Marce, Euge, bueno, una gran familia del corazón, aprovecho a abrazarlos, a todos, por resonancia, pero bueno, hace mucho que no los veo a estos buenos amigos de la Tierra. Entonces, entender Padre Azul Fuente, 7 universos, una pequeña porción de uno de los multiversos, la galaxia Nevadón o Mika, Sananda, y cómo la astrología rige el juego de ascensión y que ahora sube de nivel ese juego. Pero estamos dentro aún de lo que es el zodíaco y los planetas del sistema solar. Por supuesto, los asteroides, todos los factores se influyen. Insisto, lo importante es cuál es el foco que es relevante ver en determinado momento.
Porque la carta es la misma, pero vos vas cambiando, no sos el mismo a los 20 que a los 40. Te pasó el retorno de Saturno, te llega la oposición Urano-Urano, entonces ¿cómo lo estás viviendo? Por eso vuelvo a esto, la información genérica sirve y va a confirmar muchas cosas. Pero hay que actualizarse en el presente, porque es tan rápido lo que vamos integrando que ya no me puedo quedar con lo que me dijeron de la polaridad de la luna en Piscis. Entonces, y el Big Bang, insisto, es una explicación de la creación de la materia, de este universo local. Átomos, orden y desorden, ascensión o enfermedad. Bueno, estos ya son conceptos que tienen que ver justamente con que todos son átomos, por ejemplo, y cuando nos estresamos, cuando tenemos un cuerpo mental emocional agitado, generamos radicales libres, por ejemplo, que es un desorden de la armonía del átomo, el electrón y el protón, que van como liberando o se van como rompiendo esas cadenas y va quedando como energía desordenada en el cuerpo que genera caos, enfermedad, bueno, apertura a ciertos parásitos y demás. Por eso lo importante de el estado armónico interno, que es lo que va a permitir la mayor acumulación de energía, que es la que va activando lo que viene. Muy bien, bueno, esto ha sido un breve resumen de lo que son los puntos importantes de lo que es para mí la astrología ascensional, la astrología justamente de una conciencia estelar, comprendiendo que somos almas, recordando que estamos acá por un propósito. Bueno, cómo limpiar el cuerpo del dolor va a depender, ¿no?, de qué tipo de memoria se esté activando ahí, pero siempre la llave es volver a ese magnético que nos permite observar cómo lo actualizamos. Hay que entender que el cuerpo del dolor es energía psíquica estancada en el sistema que nosotros mismos actualizamos. Cuando nos damos cuenta de esto, más que buscar cómo limpiar, tenemos que ver cómo dejamos de actualizar las huellas que nos llevan al trauma, que confirman una memoria, como la forma de hablar, por ejemplo, escucharnos, ¿no? Cuando uno dice, no, yo no me permito sentir, y me río encima. O cuando uno dice, no, yo soy así. Bueno, eso tenemos que empezar a darnos cuenta que no es gratuito, nada es gratuito, menos ahora, después de esta luna llena que viene. O sea, lo que no sube, colisiona, se descascara, empieza a hacer ruido, empieza a quedar hueco. Por eso es lo importante de aceptar primero la emoción primaria del cuerpo del dolor, no caer en la secundaria que es mental. Este es un concepto de constelaciones familiares de Bert Hellinger. Cuando puedo conectar con la angustia y sentirla, algo se libera, pero por eso digo, soltar la tensión, la necesidad compulsiva de la mente de hacer algo, de ir a sanar algo, sino primero abrazar eso que me está doliendo, y eso es lo que nos da la energía de transmutarlo, poder llorarlo, poder decirlo, ver qué me pide. Pues digo, escuchar el cuerpo, sentirlo, estar en silencio, detener los pensamientos respirando. Cuando podemos estar presentes, estamos en silencio y en conciencia. Entonces deja de aparecer la búsqueda compulsiva de una mente y empieza a florecer el discernimiento, que es la comprensión del orden a través del cual se van manifestando las cosas y cómo yo soy un creador de esa realidad que vivo, cómo sostengo esa realidad. Entonces, en el espacio y en el vacío, que es mucho de lo que pide esta luna llena que viene, les recuerdo, tenemos la sala el domingo a la tarde. Los que están en el grupo de la mañana saben que están invitados. Esta luna habla de ese cierre del cuerpo del dolor y activar el cuerpo de poder. Lo primero es reconocer qué es lo que estoy creando, comprender que todo viene de los primeros 7 años, porque ahí generamos el cuerpo mental, el personaje, por así decirlo. También se desciende a la conciencia, a la chispa divina, pero es ahí donde generamos una identidad, lealtades inconscientes, ¿no? Porque viví una situación injusta que percibí injusta entre mamá y papá, anclo el arquetipo de la justiciera, y el arquetipo de la justiciera viene con el villano. Entonces hay algo con lo que no estoy en paz con lo que pasó. Por eso lo importante de conectar con eso, ver el sentido mayor, liberar el alma, el destino de cada alma, salir del arquetipo de los salvadores, de los rescatistas, que todo niño ha tomado
Y desde ahí poder vivir la resiliencia y permitirte también una vida más soberana y plena. Porque a veces lo que más deseamos es lo que más tememos. Así que bueno, y hacerse la carta natal. Yo les recomiendo, si quieren sanar algo del cuerpo del dolor, vean la carta natal, háganse una consulta, estén dispuestos a escucharse, a escuchar al otro, pero sobre todo a escuchar a ver qué me genera a mí, qué memoria mueve en mí. Si todavía alguna situación activa un botón emocional viejo, al que me volví adicto, además, porque el cuerpo se vuelve adicto a ciertas emociones. Por eso cuando estamos en paz, estamos tranquilos, parece que aparece algo que nos va a sacar de ahí. No, no es así. En realidad es la misma tendencia, la inercia que tenemos por ser humanos. Entonces, cuando podemos darnos cuenta que venimos a otra cosa, podemos amigarnos con ese fluir hacia lo más expansivo. Porque lo que no expande, comprime. Bueno. Está buenísimo que profundices. Seguramente si hiciste la consulta conmigo, gracias a vos. Está en la misma consulta la respuesta y en tu propia carta natal. Ahora bueno, vuelvo a esto. Si no me permito sentir angustia, que es una emoción primaria, lo más probable es que genere ansiedad. Entonces conectá con la angustia y respirá la ansiedad para no crearla más. Y ahí se va a ir disolviendo algo. Por eso llamamos alquimia de verdad al llanto, porque se disuelve en capas del cuerpo emocional y mental. Por eso no hay nada mejor, no hay nada que ponga más contento a un terapeuta que ver llorar al consultante, no porque seamos masoquistas, aunque un poco puede serlo, sino que, estoy hablando de un chiste, sino que nos damos cuenta que ahí algo está crujiendo, algo se está moviendo, algo está sanando. Por eso, y el cáncer es el ejemplo más claro, hasta que no siento la herida, hasta que no veo el desamor, el que no pude tomar a la madre o lo que sea, el cuerpo va a seguir manifestando esa distorsión que se manifiesta en el campo sutil y que es un programa que quedó en las neuronas, en la sinapsis, que mandan un programa de emergencia al cuerpo, como dice la nueva medicina germánica. Entonces tenemos que resignificarlo todo. Y estar dispuestos a sentir. Esa sería mi respuesta a cómo seguir sanando el cuerpo del dolor, pero sobre todo darnos cuenta que nosotros lo actualizamos, o sea, la energía psíquica estancada nosotros de alguna manera la alimentamos, y cuando permitimos el drenaje tenemos que bancarnos la incomodidad que representa ese primer paso de recibir más luz, que no nos lleve a una polarización, sino que justamente podamos hacerle espacio progresivamente. Y esto te vas a dar cuenta porque tu vida es más plena, porque dejas de vivir conflictos, de percibir que algo está bien o mal, y empezás a ser más consciente de qué realidad estás creando y qué realidad querés crear. Y eso no es con esfuerzo, sino que es con escucha, con templanza, y es desde esa escucha femenina sintiente, insisto, desde ese espacio de no juicio, que podemos ver de nuevo las cosas con más claridad, con más ecuanimidad, que es uno de los grandes valores de la era de Acuario. La ecuanimidad es más que el desapego, es darse cuenta que todo es perfecto, que en este juego todo está diseñado perfectamente. Cuando se dice todo es todo, claro, con humildad. ¿Qué es la humildad? Insisto, de hacerme chiquito y hacerme invisible, porque el nuevo humano tiene que ser visible, sino que es la humildad, insisto, de reconocer que hay un orden mayor en lo que sucede. Sí, respetándose a uno mismo sin juicio, respetando que siento angustia y me permito llorar, porque si empiezo con un programa de quiero salir corriendo de esto que siento, o de esto que me dicen me empieza a fastidiar, esa es la información que tengo que tomar. Está viniendo mucho la ecuanimidad para quedarse. Bueno, este ha sido el video de hoy. Gracias por este compartir tan nutritivo, a todos los que están del otro lado, los que vean el video. Bueno, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? Estoy 1333, 333.
Qué interesante los códigos. Exacto. No hay que cambiar lo que es perfecto, hay que cambiar lo que es imperfecto, pero asumiendo que nosotros lo estamos creando desde un lugar de baja frecuencia, de inconsciencia, y que eso tiene un beneficio oculto para el ego. Por eso también es importante ver que por qué no es tan fácil sanar las cosas, ¿no? Y porque nos creímos algo que no éramos. Y además el sistema estaba diseñado para que eso sea así y te feliciten. Entonces, entender que no vinimos a tomar nada de los viejos sistemas porque venimos a crear, haciendo el espacio a nuestro ser genuino del corazón, eso nuevo que viene, porque ya lo tenemos adentro. Como decía el Diego, ya lo tenés adentro. Ahora es el espacio de aquello que no sos. Porque esta luna va a terminar de descascarar eso que no sos, que ya está rugiendo o crujiendo, estrujándote hace rato, para ser más de quién sos realmente. Y ahí nos encontramos más cerca. Con el ruidito del mate de por medio. Gracias, seremos los que vinimos a ser, somos, al servicio de la luz hoy y siempre. Los amo, a disfrutar del día.